Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando sobre masillas, sus características y elementos diferenciadores que tienen. ¿Ya? Nosotros actualmente trabajamos con 6 masillas diferentes. Vamos a hablar un poco sobre sus características en general. Son masillas del carácter poliéster. Eso es muy importante porque la resina de poliéster se caracteriza por tener un muy buen anclaje sobre los diferentes sustratos o superficies, además una tolerancia a la flexibilidad importante y por otra parte una alta resistencia en caso de que sufran impactos. Tenemos que pensar que el uso principal es para la reparación de carrocerías o equipos de diferente carácter. Por otra parte, hay una tabla que se llama la escala de Mohs, que nos muestra diferentes durezas de algunos minerales, ¿ya? Algunas masillas del mercado pueden ser de polvo talco, tiza o yeso. El caso de polvo talco, que caracteriza a las masillas que nosotros trabajamos, es el elemento más blando de esta escala, lo cual al momento de lijar es mucho más suave poder trabajar sobre estas masillas que las de tiza o yeso. A modo general también las caracteriza el hecho de ser masillas bicomponentes. Eso significa que necesitan de un elemento B secundario para poder curar y secar. Para eso utilizamos peróxido de benzoilo, que es el endurecedor o catalizador de todas estas masillas. Es un producto importante de color rojo para poder verlo al momento de que hagamos la mezcla de las masillas. Y en el caso de Vacuplastic, que es de color negro, se utiliza un catalizador de color blanco. Comenzamos con VacuPro 2, una masilla de carácter de relleno. Si bien tiene un buen acabado, su viscosidad nos permite hacer cargas un poco más elevadas sobre la superficie. Pensada para ser utilizada en superficies de acero, o su madera, nos permite, gracias a un elemento o un factor que se llama tixotropía, que al momento de que nosotros comenzamos a revolver el componente A con el componente B, el catalizador, nos permite empezar a cambiar un poco su viscosidad, generando que quede mucho más suave al momento de trabajarla sobre la superficie. Pero que al momento de que sea aplicada sobre la superficie, como dejamos de batir esta mezcla, empieza a recuperar su primera fase, donde empieza a estar mucho más firme, por lo cual nos permite hacer cargas mayores sin desprendimiento o que se empiece como a descolgar la masilla de la pieza. No, va a ser estable y firme sobre ella. Su color es amarillo o beige y está en presentaciones de 1 kilo, 2,5 kilos y 4 kilos. Importante el tema del color, porque esta masilla normalmente la vamos a recorrer o afinar luego con una masilla que se llama Vaculastic, que si bien también es una masilla de relleno, se caracteriza por ser mucho más suave, mucho más fina y poder recorrer lo que trabajamos anteriormente con VacuPro 2 como relleno, luego pequeños detalles o imperfecciones que hay en la superficie, los recorremos o los recubrimos con Vaculastic. Y el hecho de que sea de color blanco nos permite diferenciar las capas de masilla que estamos aplicando, ¿ya? Ambas son poliéster, polvo talco, muy fáciles de lijar y aproximadamente curan en unos 20 minutos. Es importante, y esto va a ser transversal para todas las masillas, que el peróxido o catalizador tiene que ser aplicado de un 2 a un 3%. ¿Qué varía esto? Un poco el factor climático del frío, porque un poco más de catalizador, que sería este límite de 3%, nos permite que curen ambientes un poco más fríos. Pero ojo, todas están diseñadas para trabajar sobre 5 grados de temperatura. Si estamos a 5 o bajo esa temperatura, a pesar de que incorporemos más peróxido, no nos va a dar un buen resultado. Puede que no curen o endurezcan demasiado. Por eso ese límite de 3%. Y con 2% es lo recomendado para ambientes de 20 grados. Esta cantidad es suficiente para una lata de 2,5 kilos completa de masilla. Entonces, VacuPro 2 relleno, Vaculastic terminación recorrido. Luego en la misma línea de masillas tenemos Vaculite, que se caracteriza principalmente por ser una masilla mucho más ligera. Hablamos que si tuviésemos aquí los 2,5 kilos de masilla Vaculastic, el mismo volumen de Vaculite es cerca de 1,7 kilos, por lo cual es algo así como un 30% más ligera. ¿En qué nos beneficia esto? Que puede ser utilizada en grandes cargas
o amplias superficies sin dar mayor peso a las piezas. Por otra parte, se caracteriza porque tiene un muy buen anclaje en superficies como aluminio, electrocincados y galvanizados, y aceros. Vacuolastic, por el contrario, se recomienda más que nada para aceros. Luego tenemos Vacualu, que la diferencia más que nada de Vacualu es que incorpora partículas de aluminio, lo cual le brinda mucho mejor anclaje sobre superficies de aluminio y además en piezas que tienen reparaciones por óxido. El óxido a la larga es fatal, no hay mucho que hacer con eso. Vacualu nos permite prevenir que se aumente el tema del óxido de la superficie. Además tiene muy buena firmeza, lo cual lo podemos aplicar en llantas de aluminio. Y también el hecho de que tenga partículas de aluminio le da un color característico como plata a la superficie. Luego tenemos Vacuoplastic. Vacuoplastic es específicamente para el uso en piezas plásticas, incluso materiales como PVC. Tiene mucho problema con el anclaje de otros tipos de sustrato, pero en caso de cualquier tipo de plástico necesitamos incorporar un matizado previo al trabajo para que el anclaje de la masilla sea el más óptimo. Esto lo podemos hacer con lijas de 80 a 120 para generar textura y luego poder aplicar la masilla. Vacuoplastic además es de color gris oscuro negro, lo cual se asemeja bastante al plástico para que luego en procesos de pintura no haya muchos cambios de tono. Por otra parte, tiene muy buena flexibilidad y anclaje, por lo cual en caso de los mismos plásticos, por ejemplo, para choques, si volvemos a topar o algo menor, no se marque ni se dibuje el borde donde está la reparación. Además, esta masilla, dentro de su composición, pensemos que incorpora promotor de adherencia. Les explico. Promotor de adherencia es un elemento que se aplica luego sobre los plásticos para que al aplicar pinturas, estas con el tiempo no se descascaren y se desprendan. Vacuoplastic viene con ese producto incorporado, lo cual permite que, por lo menos donde hicimos la reparación, no hayan desprendimientos de pintura. Igual si vamos a reparar, por ejemplo, para choque, se recomienda hacer la reparación de la pieza puntualmente y, bueno, pintar la pieza completa aplicando promotor de adherencia y luego la pintura o lo que corresponda a su superficie. Y como podemos recomendar en Burt está el Textuplast, que es una pintura que deja esa textura o particularidad que tiene el plástico natural. Y para finalizar tenemos Vacuofiber. Vacuofiber tiene la característica de que incorpora partículas de fibra de vidrio de 6 milímetros. Esto lo que nos permite es generar un muy buen anclaje, mucha resistencia sobre la reparación y nos permite hacer reparaciones de mayor diámetro, ¿ya? La masilla de fibra de vidrio puede ser utilizada sobre superficies de fibra de vidrio y voy a explicarle un poco. Cuando uno repara una pieza en fibra de vidrio, normalmente hay que poner telas o paños que son la fibra de vidrio e incorporarle la resina. Es bastante tedioso de preparar y además es bastante tóxico. Entonces, ¿qué pasa? Vacuofiber se puede aplicar directamente donde esté el daño, rellenamos con esta masilla y nos da firmeza, flexibilidad y alta resistencia. Especial para ocuparla, un ejemplo, en paragolpes, tapaespejos o peldaños de las escalerillas de los camiones, ¿ya? Eso con Vacuofiber. Esas son las 6 masillas que contamos el día de hoy en línea en Burt Chile y nada más que agradecerles su compañía y cualquier duda o consulta la pueden hacer aquí en la casilla de comentarios. Muy bien, hasta luego. Para ver más contenido como este, suscríbete a nuestras redes sociales o encuéntranos también en www.burt.cl.